Dos importantes científicos del CECOM, en el transcurso de una tarde, han tenido una pequeña discusión sobre los aceites de automoción. Uno de ellos, en base a la documentación que había leído, defendía lo siguiente. Cuando compramos una garrafa de aceite para el motor, el fabricante nos informa sobre la viscosidad de su aceite, tal como indica la norma SAE. Tal indicación consta de una cifra antes de la letra W y, a continuación, una segunda cifra. La primera cifra indica la viscosidad del aceite cuando se encuentra en frío, la segunda cifra indica la viscosidad cuando se encuentra caliente, aproximadamente a unos 100 grados. La W viene de la palabra en inglés, winter, invierno. Podríamos entender que la viscosidad del aceite, es la resistencia que ofrece este a fluir cuando se le somete a una fuerza externa como pudiera ser la misma gravedad. Por lo tanto, cuanto más viscoso sea, más resistencia hará al moverse. Uno de los científicos afirmaba, que según el fabricante, el aceite tomado como ejemplo, 10W40, es mucho más fluido en frío que en caliente. En frío tiene un SAE 10 mientras que en caliente tiene un SAE 40, es decir, mucho más viscoso. Por todo ello se preguntaba por el motivo de cambiar el aceite de su vehículo con el motor caliente, cuando en realidad, estando frío es cuando el aceite es más fluido y saldría antes del motor arrastrando la suciedad. El otro científico lo negaba. Decía que de todas formas, el aceite caliente sería mucho más fluido. Acordaron hacer una prueba que les sacase de toda duda. Harían pasar cierta cantidad de aceite por un pequeño agujero y cronometrarían el tiempo que tardaría en pasar por él. Calentarían a 100 grados el mismo aceite y lo volverían a hacer pasar por el mismo agujero, cronometrando nuevamente el tiempo que emplearía en hacerlo. El resultado de la prueba se puede ver a continuación.
la prueba es demoledor y no deja duda alguna. Con independencia de los aditivos que lleve el aceite para controlar su viscosidad a distintas temperaturas, el aceite caliente sigue siendo menos viscoso que en frío y fluye mucho mejor. Disculpen la calidad del video así como el desorden en el garaje, la prueba se realizó improvisando tanto los materiales como la edición del video al cual no se le ha cuidado los detalles. Ahora, estos científicos locos, llegaron a una conclusión.